representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La fuerza es la unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país, y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hay un evento que se va a iniciar el próximo viernes que ha concitado, yo diría que de manera exagerada para mi gusto, la atención de los venezolanos. Me refiero a la Cumbre de las Américas. Digo que para mi gusto ha concitado la atención de la opinión pública venezolana en forma exagerada, porque aquí están ocurriendo muchísimas cosas y muy importantes que no son apreciadas, que no son destacadas, que no son valoradas y que no son acompañadas por el liderazgo político, porque todo el mundo está pendiente de lo que va a ocurrir en la cumbre de las Américas. De verdad, se los digo, no es una crítica, es una preocupación, es una reflexión como ciudadano. Ahí están los enfermos de Parkinson, ahí están los enfermos de VIH, ahí están los vecinos protestando por mil y una razones, ahí están los trabajadores, incluso los trabajadores chavistas como los de Hidrocapital, protestando en la calle, desafiando en la calle al régimen. Y bueno, uno dice, bueno, ¿y dónde está el liderazgo alternativo? Bueno, ocupado en otras cosas que también son muy importantes, ojo, también son muy importantes, pero cuyo escenario está más allá de nuestras fronteras. Entonces hay ciertamente una sensación como de orfandad en esas luchas populares. Ahora bien, ciertamente el evento del próximo viernes y sábado, la Cumbre de las Américas, es un evento político importantísimo. ¿Quién lo va a negar? ¿Quién lo va a dudar? Se trata de una reunión hemisférica que se produce luego de la defenestración de Pedro Pablo Kuczynski, luego de la prisión de Lula da Silva, luego de que ya está constatable pues el casi seguro triunfo de López Obrador en México, luego de que en Colombia se planteó una situación ciertamente importante. Pues todo el mundo pensaba que la ecuación política colombiana se resumía en las contradicciones entre Uribe y Santos, y resulta que hay un peligro real y creciente expresado hoy en la candidatura de Gustavo Petro. En ese contexto, ¿no? Y en medio de la crisis de corrupción por las denuncias, por cierto, sesgadas de Odebrecht, digo sesgadas porque Mauricio Odebrecht, como denunció aquí Milos Alcalay, parece que le daba plata a todo el mundo, pero denuncia solo a algunos, con sesgo del Foro de Sao Paulo. Pero bueno, en ese contexto se produce la Cumbre de las Américas, que va a tener como eje muy probablemente precisamente la crisis venezolana. Y a esa Cumbre de las Américas anuncia ayer el presidente norteamericano Donald Trump que no va a venir. Argumenta la crisis siria, algunos explican conflictos internos, el allanamiento de un despacho de abogados que le prestaba asesoría al mismo Trump en algunas materias, la renuncia de un alto funcionario asesor en materia de seguridad electrónica. Recuerden ustedes aquello de la crisis sobre la incidencia rusa en las elecciones, la incidencia electrónica rusa en las elecciones norteamericanas para favorecer a Trump. Bueno, todo eso se habla, pero más allá de lo que se habla, vamos a buscar razones. Para buscar razones hay que buscar un experto, y tenemos a un experto en línea. Tenemos la sapiencia, el conocimiento profesional del internacionalista Félix Gerardo Arellano.
Profesor Arellano, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo podemos entender los venezolanos la ausencia de Trump en la Cumbre de las Américas y qué expectativa razonable podemos tener nosotros de ese evento? Le escuchamos. Un cordial saludo para ti, para tu equipo y la audiencia. Sí, creo que empecemos por la segunda parte, porque acorde a tu razonamiento inicial, creo que no hay que exagerar las expectativas. La reunión no tiene previsto en agenda el tema de Venezuela. Pudiera ser incluso que ninguna de las actas oficiales digan nada, porque no es el tema, porque no está en la agenda. Naturalmente, como bien lo has dicho, es un tema fundamental en la cumbre, en los pasillos, en lo más importante que tienen las cumbres, porque siempre hay que estar conscientes que las cumbres se convierten en un entorno para el diálogo, para la negociación. Allí se dan los encuentros entre jefes de Estado para generar confianza, para resolver diferencias entre ellos. Por eso es que las reuniones bilaterales, confidenciales, a puertas cerradas, son las fundamentales. Allí los problemas bilaterales entre cualquiera de los miembros son tema central de atención, y en este caso, pues un tema central de atención es Venezuela, porque el problema venezolano es hemisférico. Como ya lo decía la orden ejecutiva de Obama años atrás, cuando se adoptaron las primeras medidas contra individuos venezolanos con nombre y apellido, en esa orden ejecutiva se hablaba del peligro que representaba Venezuela, y aquella vez la gente se burló de esa expresión, particularmente el gobierno venezolano. Hoy estamos viendo cómo la diáspora de venezolanos, que crece cada día, de pobreza, de hambre, de búsqueda de medicamentos, de mejores condiciones de vida, pues se está convirtiendo en un factor explosivo en el hemisferio, no solo para los vecinos, en particular para ellos, claro, pero ellos, la diáspora también está migrando hacia sitios más lejanos. Chile es un país que ya tiene una presión de venezolanos significativa. Y esa diáspora no podemos llamarlo un refugiado político, porque no es que están detenidos en Venezuela. Está el caso de los presos políticos, de los perseguidos políticos, pero está el enorme grupo que sale buscando alimentos. Y no es que aquí los tienen presos, o no es que los van a meter presos si regresan, es que no tienen condiciones de vida. Entonces el caso venezolano ha sido tan inédito en todos los escenarios, en la OEA, en el sistema de derechos humanos, que ahora introduce un nuevo elemento en el caso de refugiados, porque no es un perseguido político, pero sí hay unas políticas públicas, un modelo de desarrollo que ha destruido la economía, que genera pobreza porque la pueden controlar, y esa pobreza quiere huir. Entonces hay un elemento oficial público que es el que está causando esta diáspora. Ese es un tema central para la cumbre. Estoy seguro que en la cumbre se va a tratar de realizar una coordinación, porque el ejemplo panameño es muy importante para América Latina. Panamá es el primer país miembro del Grupo de Lima y de la región que adopta medidas duras contra el gobierno venezolano. Ya lo han hecho cantidad de actores, se incluyó Suiza, que es un caso absolutamente inédito, dada la neutralidad histórica de Suiza en los conflictos internacionales. Bueno, creo que en pasillos, creo que en reuniones confidenciales se va a hablar de la coordinación de acciones, del incremento de las acciones contra el gobierno venezolano. Repito, Panamá es un ejemplo muy ilustrativo. Como nos dice el profesor Luis Gerardo Arellano, esa es la primera plana del Diario del Nacional, el gran titular de apertura del Diario del Nacional. Venezuela se convierte en un problema hemisférico. Rechazan prácticas de Maduro que violan el Estado de Derecho. Sin embargo, la primera plana de un diario histórico en Venezuela, que hoy lamentablemente tiene impactada su línea editorial por no saberse quiénes son los compradores del mismo, el Universal, titula de esta forma: ausencias de Trump y de Maduro reducen tensiones en la cumbre.
Esto es evidentemente un titular sesgado porque pretender comparar la ausencia de Maduro con la ausencia de Trump es ciertamente ridículo, no solamente por la diferente entidad de los personajes, sino porque Trump no va porque no quiere, Maduro no va porque no puede, porque le quitaron la invitación, porque rechazaron su presencia. Entonces vamos para el segundo tema que le había planteado, profesor. ¿Representa la ausencia de Trump en la Cumbre de las Américas una muestra de la poca importancia, la poca jerarquía que tiene la región y concretamente la crisis venezolana en la agenda del Departamento de Estado? ¿O por el contrario, esto puede asumirse como algo ciertamente normal? Habida cuenta de que, por ejemplo, bueno, la crisis siria que se aduce, el bombardeo en Duma, ocurrió hace más de 5 días. Es decir, hay bastantes elementos de los cuales cortar para hacer una apreciación bastante más exacta de esta ausencia del mandatario norteamericano en una cumbre, repito, donde oficial u oficiosamente el tema venezolano sería uno de los más importantes. Le escuchamos. Sí, yo creo que no es fácil juzgar porque hay un detalle que hay que resaltar, que es que la asistencia del vicepresidente no es poca cosa. El vicepresidente de los Estados Unidos está jugando en este momento un papel fundamental. Realmente pudiéramos decir que quien está ejerciendo la función de gobierno más importante y más sólida hoy día en Estados Unidos es el vicepresidente Pence, dada la arbitrariedad, la explosión, la irresponsabilidad en la conducta del presidente Trump. El establishment norteamericano, el alto nivel empresarial, el alto nivel político, principalmente del Partido Republicano, que es el partido de gobierno del presidente Trump, tremendamente preocupados con la conducta, el comportamiento, el talante del presidente Trump. Este tema del Twitter le está generando serios problemas a la administración, a la gerencia, al estilo de gobierno. El vicepresidente no anda en eso. El presidente tiene, y esa es una de las razones que se alegan para no venir, tiene varios temitas dando vuelta en el Congreso de los Estados Unidos como potenciales juicios políticos. El primero ha sido el de la conexión rusa, para facilitar el manejo electrónico de las elecciones, que está ocurriendo también en Europa en varios eventos. Luego está este problema de su conducta sexual, que también está dando vueltas y que fue la razón de por qué el FBI entró a la casa de uno de sus abogados, porque la señora que lo está acusando alega de que le pagaron, el presidente alega de que nunca pagó. Entonces, bueno, pudiera el presidente mentir, y si el presidente miente, hay el precedente de un presidente que tuvo que renunciar por mentir, que fue Richard Nixon en el caso del Watergate. De tal manera que hay varios ruidos en el Congreso. El vicepresidente es la persona que representa la ecuanimidad, que representa la firmeza, la solidez del gobierno. Entonces, que venga el vicepresidente no rebaja la postura de los Estados Unidos. Yo no sé si sea más relevante. Además, es su segunda visita a América Latina. Y si nos concentramos en el caso venezolano, yo creo que para el tema venezolano la presencia del presidente Pence es fundamental. Es decir, es el individuo de más alto rango del gobierno norteamericano, después del presidente, el segundo, que maneja claramente el tema venezolano porque ya vino a América Latina a hablar de eso. Cuando se presentó aquella crisis por el comentario, de nuevo un comentario explosivo del presidente Trump, donde habló de la posibilidad de una invasión, en esa oportunidad bajó el vicepresidente de América Latina, visitó varios países, se reunió con jefes de Estado. Yo creo que un punto que afecta a la cumbre y que afecta sobre todo al tema venezolano, al Grupo de Río, es la ausencia del presidente Kuczynski, que tenía un liderazgo, una capacidad de acción, un dominio de los temas. Esperemos que otros presidentes de la región, como el caso de Chile, Argentina, pudieran asumir este vacío que deja Kuczynski, porque no hay que negarlo, un hombre de una gran capacidad gerencial,
sometido a lo que tú muy bien describiste como las veleidades de Brecht. Ahora tenemos no solo la potencial elección de López Obrador en México, sino toda la crisis política del Brasil, que también son puntos que debilitan el Grupo de Lima. Entonces, hay que ver, no hay que exigirle a la comunidad internacional que va a resolver el problema venezolano, que va a coadyuvar, que va a colaborar, y lo viene haciendo muy efectivamente, pero el trabajo interno no se puede parar. Y como tú bien dijiste, pareciera que hay una falta de liderazgo, hay una absoluta falta de unidad interna, no hay una coordinación estratégica que se complemente a esta labor internacional. De tal manera que yo creo que sí, que la ausencia de Trump baja poco impacto, baja impacto mediático, pero en cuanto a gerencia, organización, coordinación del trabajo, la presencia del vicepresidente la fortalece. Muchas gracias, profesor. Era el profesor Félix Gerardo Arellano, maestro de generaciones de internacionalistas venezolanos, un hombre con una mirada profunda, analítica. Entonces, bueno, nos ubica en tres elementos importantes. Primero, por supuesto, el escenario internacional es importante, muy importante incluso, pero nada sustituye el trabajo acá en el país. Por eso, ciertamente, no es gratuita la sensación de orfandad de la opinión pública venezolana y sobre todo de los venezolanos que están en lucha en el país cuando ven que buena parte del liderazgo o está en silencio acá, o se están agrediendo entre ellos acá, o están viajando, haciendo cosas que seguramente serán muy importantes, pero no están al frente acá de las luchas del pueblo. En segundo lugar, nos dice también muy importante cómo se está moviendo el escenario internacional. Esto es importante tenerlo claro, porque hay gente que piensa hoy, ¿no?, lo que quiere pensar. Dice, bueno, es que la comunidad internacional nos respalda. Sí, nos respalda, pero esa comunidad internacional está impactada por realidades que se mueven, ¿no? Lo que pasó en Perú, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en México, etcétera, ¿no? Esa es una realidad que se mueve, por eso no tiene sentido pedirle a la comunidad internacional que haga las cosas que nosotros tenemos que hacer acá. Y finalmente nos aclara este punto, bien curioso, pero bien bueno que lo haya dicho no este humilde servidor, sino el profesor Félix Gerardo Arellano. La ausencia de Trump en la cumbre no le baja el perfil a la misma, por el contrario, lo fortalece. Trump es un presidente con severos problemas internos y externos en materia de imagen, y la democracia norteamericana, que es mucho más que un personaje, mucho más que un individuo, mucho más que los gestos histriónicos o carismáticos de un sujeto, que es una democracia de instituciones, como debe ser, bueno, tiene en el presidente Michael Pence un excelente representante en la Cumbre de las Américas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Tal y como dijimos en el segmento anterior, hay que tener, por supuesto, atención puesta en lo que ocurre en el ámbito internacional, pero también hay que estar muy pendiente de lo que pasa acá, de las luchas que aquí hay que dar. Y acá, adentro en Venezuela, no hay tema más importante que el tema alimentario. Algunos datos que salen de manera subrepticia, porque como ustedes saben, el gobierno le quita a los ciudadanos toda la información que pueden. Estos cuestionarios, estos censos que hacen para el tema del carnet de la patria, y
ojo, el carnet de la patria no es un pedacito de plástico. Es la Big Data más importante de la región, nada más y nada menos, ¿ok? Eso es con información que le quitan al ciudadano, pero al ciudadano no le dan ninguna información. El gobierno de manera sistemática vulnera el derecho del ciudadano a la información. Por ejemplo, no sabe el venezolano hoy que el consumo de alimentos ha llegado a 13 kilogramos por persona, cuando debiera estar más o menos en 38 kilogramos por persona para lograr el equilibrio nutricional, nada más y nada menos. No sabe el venezolano hoy que la cifra de venezolanos desnutridos está por los 9 millones, casi un tercio de la población está desnutrida, casi 1 de cada 3 venezolanos están desnutridos. Bueno, datos como esos los conoce el país gracias a que existen investigadores como Edison Arciniegas, quien a través de su labor como acucioso investigador y de su actividad ciudadana a través de la ONG Ciudadanos en Acción, ciertamente mantiene informada la opinión pública sobre estos y otros aspectos. Y lo tenemos en línea en este momento. Edison, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es la situación hoy del perfil alimentario del venezolano? ¿Cuál es la situación real a la fecha en esta materia crucial? Te escuchamos. Mira, buenos días, Chu, muchas gracias por la oportunidad. Lamentablemente la situación del país continúa en una senda de deterioro. Como tú bien decías, llegamos a las 408.000 toneladas métricas de alimentos al cierre del mes de marzo, que fue la cantidad de alimentos que estuvo disponible a la población venezolana durante todo ese mes. Eso equivale a más o menos la tercera parte, como ya tú decías, de las del 1.200.000 toneladas métricas de alimentos que los venezolanos requerimos para poder consumir las 2.200 kilocalorías y los 75 gramos de proteínas que requerimos para llevar una vida sana. En términos concretos, pudiésemos estar hablando de cuanto mucho de una disposición equitativa de unas 1.000 calorías, de unas 1.000 kilocalorías y de aproximadamente unos 15 o 16 gramos de proteína, porque los déficits proteicos son superiores a los déficits calóricos. Hay un grave problema en esos niveles. Las proyecciones de las que disponemos nos indican que las cifras de nutrición infantil en el país pueden estar rondando el 19.41% de los niños menores de 5 años. Eso básicamente es una cifra que es cercana a los 310.000, 315.000 niños menores de 5 años, que viene a ser una cifra que es extremadamente alta, sobre todo por los impactos perdurables de una crisis de este tipo, porque un niño una vez tocado por la desnutrición aguda es un niño al que podemos lograr que la cicatriz no sea tan profunda, pero que va a quedar con secuelas de por vida en esa situación. Otro de los datos que nos preocupa es que tenemos ya al menos 1,5 millones de venezolanos afectados por desnutrición aguda. ¿Y qué significa que una persona tenga desnutrición aguda? Significa que esa persona tiene menos del 40% del peso que debería de tener. Tenemos 1,5 millones de venezolanos que tienen menos del 40% del peso. Eso debería de movilizar a una sociedad entera para atenderlo. Tenemos 9 millones de venezolanos que tienen menos del 70% del peso que requerirían tener. Eso son cifras alarmantes, son cifras que solo se han presentado en sociedades que han estado afectadas por graves conflictos o por graves situaciones naturales. Eso no son cifras normales. Y además que esta es una crisis de lenta instalación. Esto que nos está sucediendo es previsible, era previsible. La comunidad humanitaria, la comunidad de investigación del país tiene 1 año y medio alertándolo y lamentablemente quienes podrían hacer algo no han hecho ni están haciendo lo suficiente como para impedir que esto siga progresando. Otro de los temas que nos preocupa es que lamentablemente tenemos algunas entidades federales que pintan muy mal. Los indicadores del Estado Zulia se aproximan a que a finales de los meses de septiembre o octubre, finales del tercer trimestre o principios del segundo trimestre, pudiesen estar superando indicadores de desnutrición del 30%. Y valga decir que una desnutrición del 30% es el índice de desnutrición aguda requerido para la sustanciación de la hambruna. Eso para nosotros es un tema que es preocupante. Otro tema que nos resulta sustancialmente preocupante es que en el país
el mes pasado cerró con una disposición de apenas 165.000 toneladas métricas de alimentos procesados. Y la verdad es que cada venezolano deje de consumir un alimento procesado es poco menos que una tragedia. Porque cada vez que un venezolano consume harina de maíz precocida, está consumiendo una harina que con respecto a la con respecto a la masa de maíz pilado le permite una absorción del carbohidrato que es 20% superior a la de eso, porque el proceso industrial permite una mayor sintetización del carbohidrato. Pero lo segundo es que ese venezolano se está privando del enriquecimiento en hierro y vitamina A, que lo aleja de la anemia. En otras palabras, dejar de comer harina de maíz precocido es acercarse a las anemias, como dejar de comer sal implica dejar de consumir el enriquecimiento en flúor y el enriquecimiento en yodo, y lo va a acercar a la pérdida de piezas dentales y a desórdenes en la hormona tiroidea. Estamos ante un problema grave porque está recomponiéndose la dieta, como te decíamos en épocas anteriores, y estamos avanzando en una dieta rica en tubérculos, que hay que decirlo con claridad. Las dietas ricas en tubérculos corresponden a las sociedades con menor rendimiento intelectual, con menor productividad laboral, en otras palabras, a las sociedades que se atrasan, a las sociedades que no avanzan. No hay una sola sociedad avanzada y exitosa en el mundo que centre su dieta en los tubérculos. Las dietas en las sociedades avanzadas se centran en el consumo de proteína animal y en el consumo de cereales, y eso es precisamente lo que está dejando de consumir la gente. La gente está dejando de consumir tanto proteínas procesadas como proteínas crudas de origen animal. La caída es terrible. El país no dispuso en el mes de marzo de más de 600 gramos de todos los tipos de carnes, cuando debiese consumirse no menos de 3 kilogramos de carne al mes por venezolano. Eso es un tema que debe movilizarlo. En función de eso, y en función que además los índices de desnutrición están ya cercanos al 20%. Nosotros en unas horas vamos a acudir a la Comisión de Desarrollo Social Integral en la Asamblea Nacional a solicitarle que ellos abran una investigación sobre el trasfondo y las repercusiones extendidas de la crisis alimentaria y nutricional en el país. Entre otras cosas, porque entendemos que el abordaje que se le ha dado a esta crisis no ha sido lo suficientemente profundo como para reconocer los detalles de esta crisis. No es posible que a estas alturas de la crisis no se le haya dicho a los venezolanos que esta crisis tiene 3 trasfondos fundamentales. El primero es que Venezuela no tiene energía eléctrica suficiente ni para producir primariamente los alimentos, ni para procesar los alimentos, ni para el funcionamiento pleno de su cadena logística, como pudiese ser el frío, como pudiese ser el almacenamiento, ni siquiera para la comercialización plena. Tenemos un déficit eléctrico solo relativo a la cadena insumo-producto de los alimentos de al menos 7.000 megavatios, que es más o menos el 70% de lo que produce una planta, podría producir una planta eléctrica como Buri. Lo segundo es que tenemos un déficit serio de todos los insumos químicos requeridos para el funcionamiento de la cadena insumo-producto, de la cadena logística, la que se refiere al traslado y al almacenamiento de los alimentos. Eso nos debería de movilizar, porque sin química no hay procesamiento, sin química no hay producción. Y lo tercero es que tenemos un gravísimo problema logístico en Venezuela. Entonces, no puede ser que a estas alturas un ente como la Asamblea Nacional no haya abordado la dimensión profunda de esta crisis, que es una dimensión estructural, aún más en un mes como abril, porque ya estamos llegando, y hay que decirlo con responsabilidad, a esa cifra terrible que es la de los 12 kilogramos. Hay que decir con responsabilidad que la experiencia global indica que cuando los pueblos llegan a esa cifra de 12 kilogramos empiezan a suceder cosas no agradables, porque los pueblos no se quedan quietos cuando no tienen alimentos. Desde aquí un llamado a los que pueden hacer algo. Es la hora de ponerle la prioridad al tema de la crisis alimentaria, y no solo por los efectos nutricionales que, como ya hemos descrito, son graves, sino porque el conjunto de la población, inclusive los que no somos afectados por la desnutrición, sí nos vemos afectados por las convulsiones en el orden público que estos problemas alimentarios generan. Y finalmente un llamado, Chugo, tú que eres un gran creador de opinión, un gran movilizador de la opinión pública, es la hora de construir una alianza contra el hambre, es una hora de construir una alianza por garantizar el derecho a la alimentación, es la hora que los 22 millones de venezolanos que no la padecemos, los que estamos afuera y los que estamos adentro, le tendamos una mano a esos 9 millones que la están padeciendo.
Edison, te agradecemos inmensamente esta especie de editorial que ha hecho. Esto no fue una entrevista, no fue una conversación, fue un editorial de Edison Arciniegas, quien no solamente retrata de manera meticulosa como cirujano el drama alimentario, sino que además plantea las consecuencias de eso desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista social lo acaba de decir, cuando se llega a esa cifra, ¿no?, a tener disponibilidad de 12 kilos de alimentos al mes, cuando debieran ser por individuo no menos de 38. Cuando eso ocurre en el mundo, la consecuencia es inquietud, inestabilidad, desasosiego o incluso violencia social. Eso es lo primero. Lo segundo, la consecuencia política. ¿Qué hacen los que tienen que hacer algo al respecto? No hablemos del gobierno, chicos, porque el gobierno sabemos que está puesto ahí para acumular desgracias sobre el país. De hecho, esto que estamos viviendo es culpa de esa desgracia llamada gobierno. Estas cosas que están pasando en Venezuela ocurren en el mundo única y exclusivamente cuando hay o una desgracia natural, una inundación, un terremoto, un tsunami, o cuando hay una guerra. Bueno, nosotros no hemos tenido guerras. Nosotros no hemos tenido desgracias naturales, nosotros hemos tenido el chavismo, el chavo madurismo. El chavo madurismo nos ha traído a esto, ¿entiendes? Es un hecho construido históricamente, socialmente, institucionalmente, esta desgracia. Entonces, todo eso nos lo explica Edison Arciniegas y dice, bueno, si ya sabemos que el gobierno no solamente no resuelve la crisis, sino que la produce y la agudiza, ¿qué está haciendo quienes quieren ser alternativa? Por eso el planteamiento que van a llevar a la Asamblea Nacional. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Estamos escuchando prácticamente estupefactos la exposición de Edison Arciniegas sobre el deterioro brutal de la situación alimentaria. Él explicaba con solvencia técnica, con cifras en mano, lo que yo afirmaba el día de ayer. Esta no es la dieta de Maduro, hermano, esta es la dieta de Gómez. Esta es la dieta de una sociedad rural, preindustrial. Esta es la dieta basada en tubérculos, en carbohidratos, que genera a un pueblo macilento y pasto fácil de cualquier tipo de enfermedad, de endemias que se creían superadas, se creían en el olvido. Bueno, están de retorno porque está de retorno también la miseria de la Venezuela prepetrolera. Eso genera realidades muy duras. En el estado Táchira hay una situación peculiar. Allí hubo un brote
de mal de Chagas. Sin embargo, este brote tiene unas características peculiares. No se trata de la extensión convencional de la enfermedad. Al parecer es un brote específico por ingesta de alimentos o de agua contaminada. De todas maneras, para darnos un perfil de lo que está ocurriendo ciertamente allá, tenemos en línea a una voz autorizada, experta, el doctor Luis Ramírez, que es el director regional de salud, el jefe de Corpo Salud en Táchira. Doctor Ramírez, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué está pasando con el Chagas allá en Táchira y cuál es el perfil de la situación sanitaria en un estado tan castigado por el gobierno central y tan valiente por la fuerza de sus habitantes? Le escuchamos. Buenos días, Chu. Buenos días a todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio. Bueno, informamos a la población venezolana que en este momento tenemos en la zona sur del estado Táchira, específicamente en el municipio Libertador, en el sector Pueblo Nuevo, un brote de Chagas agudo. Hemos podido identificar 40 casos con síntomas clínicos subjetivos de la enfermedad y reportamos que hasta los momentos lamentamos informar que tenemos 5 fallecidos, 4 adultos y un menor de 11 meses. Este es un sector que es una zona endémica del vector. ¿Qué es el vector? El vector es el insecto que porta la enfermedad de estar infestado, en este caso, del parásito que es el Trypanosoma cruzi, que es aquel que lleva la enfermedad de Chagas. En los últimos análisis que hizo Salud Ambiental del departamento, de la división de la Corporación de Salud, en noviembre, el vector se encuentra, pero no tenía el parásito en esa zona, en esa área, a pesar de ser una zona endémica. Pues ahora tenemos estos casos donde coincidieron un grupo de pacientes con fiebre, dolores musculares, dolores articulares, decaimiento, y pues posterior de 2 a 4 semanas de iniciado el cuadro clínico, comienzan ellos a tener, para decirlo de manera coloquial y el entendimiento de todos, hinchazón facial, lo que se llama edema palpebral unilateral, que es el signo de Romaña positivo, que es uno de los signos que te alarma hacia la posibilidad de la presencia de Chagas agudo. Nosotros recibimos la información el día viernes de que habían 3 fallecimientos y pues con síntomas clínicos similares. Inmediatamente nos abocamos a hablar con el médico de la comunidad y nos dice que compartían esos síntomas, cuando él nos informa que se trataba de que uno de ellos le pudo observar el edema facial. Inmediatamente nos abocamos a desplegar nuestro equipo de la Corporación de Salud, de la División de Salud Ambiental, nuestro epidemiólogo regional, a atender las necesidades de la comunidad y hacer lo que se llama un triaje epidemiológico. Pudimos identificar en la zona aproximadamente 40 personas con síntomas clínicos. Ellos, 2 niños habían sido referidos el mismo sábado, a los cuales se le hizo una pericardiocentesis, que esto es un procedimiento donde se extrae líquido del pericardio, que es la bolsa que cubre el corazón, para hacerlo de una manera más entendida, y este líquido se pudo observar la presencia en fresco del parásito, el Trypanosoma cruzi. Inmediatamente nosotros encendimos las alarmas nacionales, nosotros abocamos a todo el equipo a atender la comunidad, se hizo el triaje epidemiológico, se refirieron para ese momento 23 pacientes para el Hospital Central de San Cristóbal que contaban con síntomas clínicos ya subjetivos de la complicación, que es la miocardiopatía chagásica, que es la afectación cardíaca, y de estos se hospitalizaron en el Hospital Central de San Cristóbal. Se desplegó un equipo multidisciplinario entre internistas, cardiólogos, pediatras, infectólogos, que evaluaron un promedio de 57 pacientes, porque no solo fueron los referidos, sino los familiares. A todos se les hizo ecocardiograma y se dejaron hospitalizados aquellos que presentaban derrame pericárdico. Ya para este momento, de los 26 hospitalizados, una de las pruebas salió positiva, que es ELISA, en 14 de ellos. Sin embargo, pues, el nexo epidemiológico es claro. Incluso uno de los pediátricos de los pacientes que se pudo obtener la muestra de líquido pericárdico y se examinó y se observó el parásito, era el hermano del menor de 11 meses fallecido. El nexo epidemiológico está claro, los síntomas clínicos son subjetivos de la enfermedad, tenemos 14 con una de las pruebas positivas. De los que están hospitalizados se necesita al menos 2 de 3 pruebas, pero pues tenemos este cuadro clínico en esta zona. Es una zona de 200 metros y pues si bien claro, esta zona tiene problemas de salubridad bastante críticos desde el punto de vista de lo que es el depósito de aguas negras. Cuando llueve se combinan con las aguas blancas,
la laguna de oxidación pasa al río donde la gente ingiere. Además de eso, todos consumen, es una zona rural con bastante zona humilde, donde el agua la reciben desde Puntillo. Nosotros, en este momento, hay dos formas de transmitir el Chagas, de modo de transmisión. Una es que te pique el insecto infestado, y la otra es que sea a través de ingesta. Cuando te pique el insecto, habitualmente la persona te refiere la picadura, o puedes conseguir en el examen físico lo que es la pápula, la lesión, el chagoma, donde picó y donde el insecto defecó y dejó la infección. En este caso, nosotros ni en los pacientes fallecidos ni en ninguno de los hospitalizados pudimos identificar la presencia de esa lesión, además de ellos que no la refieren. Por lo que nosotros, además que cuando eso ocurre, que el insecto pica, habitualmente la presentación clínica es hacia la forma crónica de la enfermedad. Se dan cuenta a los 20 años cuando tienen ya la afectación cardíaca en el esófago, en el colon, de la enfermedad. Cuando ocurren brotes agudos, habitualmente es por ingesta. Eso es nuestra presunción y del equipo de trabajo de que fue un brote por ingesta de alimentos o bebidas contaminadas, en vista de que fue abrupto, de que fue agudo, de que el número de casos fueron aproximadamente 40 casos con síntomas clínicos, por lo que es bien difícil que el vector pique 40 al mismo tiempo en una zona de 200 metros y que ninguno refiera que tiene la lesión. Entonces, pues ya el equipo se desplegó, se hizo el triaje, los pacientes que se encuentran hospitalizados están estables, ninguno en condición de terapia intensiva. Nosotros informamos el domingo, entre sábado y domingo, pues más domingo, la confirmación clínica de la presencia de la enfermedad, y el lunes debemos responsablemente informar que recibimos apoyo a nivel central con un equipo también desplegado del epidemiólogo nacional, recibimos al viceministro, recibimos a un equipo de expertos en Chagas, internistas también, que nos apoyaron en el área y pues trajeron el tratamiento. En este momento los pacientes están siendo tratados, contamos con tratamiento específico suficiente para tratar estos pacientes durante las 60 días o 90 días, según sea el caso clínico, y también a los que vengan, porque recibimos ese apoyo de manera apresurada, porque realmente encendimos las alarmas. Esto es bastante delicado, es una enfermedad infrecuente. El último brote que tuvimos en la zona fue en el Táchira fue hace 7 años, fueron solo 2 familias, y pues bueno, esta es la condición en la que se encuentra el Estado en este momento. Muchísimas gracias, doctor. Era el doctor Luis Ramírez, director de Corpo Salud Táchira, del valiente equipo de la gobernadora Lady Gómez, que con las uñas prácticamente están haciendo frente a toda esta situación. Entonces confirma nuestra apreciación inicial. Hay un brote agudo de Chagas. Este brote agudo, precisamente por serlo, revela que es producto no de la expansión epidémica convencional, sino de un caso particular de ingesta de alimentos o agua contaminada con las deposiciones del vector, del animal, del insecto, del chipo. Eso no lo hace menos grave. Nos refiere el doctor Luis Ramírez las condiciones muy precarias de esa población. Recordemos, Táchira está sometida a una presión inclemente por parte de paramilitares, guerrilleros, contrabandistas y gobierno nacional, que le niega a ese Estado, por razones politiqueras, los recursos que debería tener para emprender la construcción de una vida económicamente próspera. El tema de la gasolina ya es terrible, el tema de la basura ya es terrible, precisamente como castigo a un pueblo que ha peleado muy duro por la democracia y por la libertad, y que decidió darse a un gobernador de oposición. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Uroderni, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Uroderni, Unidad Dermatológica Integral.
Sin salsa no hay sabor. Por eso tus comidas, hamburguesas, pizzas y perros calientes, que le pongan salsa. Casa de Oblea las tiene de ajo, rosada, picante, cebolla, tomate, inglesa, de queso, soya, pero también te ofrece mayonesa, mostaza y guasacaca. Todas sabrosas y frescas. Pídelas al mayor y al dedal. Casa de Oblea en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Porque sin salsa no hay paraíso. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hoy es 11 de abril, lo digo así, lo subrayo así porque para mucha gente prácticamente se desvaneció esta fecha que el gobierno la utilizó y la manipuló hasta el cansancio, ¿no? Incluso llegó a construir toda una parafernalia, toda una falsa narrativa a propósito del 11 de abril. Y también para la oposición política era un momento importante para recordar las víctimas, no solamente las personas que fueron asesinadas en aquella terrible situación del 11 de abril del 2002, sino también para hablar de las personas que aún hoy siguen viviendo los efectos de aquella situación. Me refiero concretamente a los presos políticos, a los policías metropolitanos detenidos desde entonces a raíz de esos hechos. Unos servidores públicos que lo único que hicieron fue defender precisamente la vida de los venezolanos. Cosa curiosa, ¿no? Cosa curiosa. Este 11 de abril del año 2018 nos encuentra con venezolanos, con policías metropolitanos presos por el supuesto delito de haber defendido la vida de ciudadanos inermes, y nos encuentra a un protagonista de estos hechos, el señor Richard Peñalver, una persona que se vanaglorió públicamente de haber pertenecido al llamado grupo de los pistoleros de Puente Llaguno. Ahora resulta que el señor anda buscando asilo político en España o está siendo regresado de allá por esa razón. Curioso, repito, este 11 de abril del año 2018, pero más allá de los dimes y diretes, más allá de las versiones particulares, están los seres humanos, y por eso buscamos un testimonio profundamente humano. La persona con la que vamos a hablar es abogado, sí, ella es esposa de una de las víctimas de esta situación. Ella está vinculada a esto de mil maneras, pero sobre todo es un testimonio de cómo humanamente se ha enfrentado esta crisis y se ha sobrellevado esto desde el ámbito de lo humano, repito, de lo familiar, de lo vivencial. Me refiero a Bonnie de Simonovic. Bonnie, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En este 11 de abril del año 2018, ¿cuál es tu reflexión? Te escuchamos. Hola, Cho, muchísimas gracias a ti por estar siempre pendiente. Son 16 años y todavía no se ha creado una comisión de la verdad que investigue todos los 19 asesinatos ocurridos el 11 de abril del 2002 en Caracas, porque resulta que aquí, en el caso de los policías metropolitanos, específicamente el caso donde acusaron y condenaron a Iván, acusaron por las personas que eran de tendencia oficialista, los acusaron por 3 homicidios, los exoneraron o absolvieron por 1, es decir, al final quedaron investigados 2 muertes y las otras 17 quedaron impunes. Ahí recordamos el caso del hijo de Mohamed Capote, Mohamed Merhi,
de Malvina Pesate, que salió ante las cámaras cuando le pegaron el tiro en la cara, y esos casos no tienen respuesta, y simplemente no tienen respuesta porque esos heridos fueron heridos de la oposición. Entonces, lamentablemente, ese 11 de abril del 2002, el gobierno de Hugo Chávez dividió a los muertos que se importaban y los muertos que no importaban. Los que se importaban eran los adeptos al oficialismo, y el resto, el dolor, que es un único dolor, pues, de las personas que de alguna manera adversaban y querían ir a manifestar al balcón del pueblo, como Chávez había dicho tantas veces. Si no están de acuerdo, vengan al balcón del pueblo y díganme qué es lo que está pasando. Intentaron ir y los mataron, y ni siquiera, es decir, los mataron 2 veces, porque su muerte todavía sigue siendo impune. Incluso yo me atrevo a decir que las muertes por las que fueron condenados los funcionarios del 11 de abril siguen impunes, porque no fueron ellos, y así se demostró a lo largo de todo el juicio, que no fueron ellos quienes lamentablemente produjeron la muerte de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano Duque. Hubo muchas pruebas que demostraron que los 3 comisarios, Viva Forera y Simonovic, que ellos jamás impartieron a los funcionarios de la Policía Metropolitana órdenes de disparar para matar a personas, y mucho menos que les suministraron armas, que esas fueron prácticamente los 2 hechos que les imputaron a Iván, a Vivas y a Forero en la acusación fiscal. Eso nunca pudo ser demostrado. Y sin embargo fueron condenados a la pena máxima. Hubo 196 testigos. Ese fue uno de los juicios más largos de toda la historia judicial venezolana. Duró 3 años y 4 meses. Fueron, como te dije, 196 testigos, 45 expertos. Y lo más increíble es que ninguna de estas personas le pudo atribuir responsabilidades individuales a ninguno de los funcionarios de la Policía Metropolitana. Y ahí están, 16 años después, 5 funcionarios de la Policía Metropolitana están desde hace 15 años presos en Ramo Verde. Hay 2 de esos funcionarios, Marco Hurtado y Arube Pérez Salazar, que ya tienen las penas cumplidas, porque ellos fueron condenados a 16 y 17 años, y ya tienen la pena cumplida. En el caso de Iván Simonovic, nosotros venimos pidiendo desde el año 2012 que esa misma ley que los condenó también les permite optar por medidas alternativas de cumplimiento de la pena. Pues nosotros las solicitamos, hemos ido a todos los organismos públicos para solicitar que se las acuerden, y el Estado simplemente se hace loco. El Estado los mantiene presos, encima le ponen el grillete electrónico a Iván, y ¿sabes? Es como nos culparon de algo, porque al final fue a toda la familia, el estigma cayó sobre toda la familia. Nos arruinaron la vida, pero la pesadilla continúa, porque ellos continúan todavía presos y sin ninguna posibilidad de que ni siquiera nos escuchen, porque nosotros pedimos, solicitamos de acuerdo a esa misma ley, y no hay ni siquiera una respuesta. No se dignan ni siquiera. Es como que si tampoco importamos para el gobierno, que ni siquiera se atreven a darnos una respuesta. Bonnie, te agradecemos altamente pues que nos hayas dado esta visión del 11 de abril, más allá del discurso politiquero, más allá de la justificación gobiernera, más allá de toda la parafernalia, es el tema humano. 16 años de aquella tragedia, los asesinos siguen libres, bien sea porque sencillamente no los condenaron o porque condenaron a inocentes. Cuando se condena a un inocente, se está protegiendo al criminal. El criminal sigue libre y posiblemente incluso sigue matando. Entonces, muy ruda y muy dura esta afirmación hecha por Bonnie Simonovic. Nuestra palabra de solidaridad a Iván Simonovic, a los comisarios, a los policías metropolitanos presos desde hace 16 años, algunos que fueron condenados a eso, a 14, a 15, a 16, a 17 años, prácticamente ya pagaron la pena y siguen allí.
Esto es realmente complejo y terrible. Para terminar el programa y para dar respuesta a planteamientos que me han hecho a través de las redes sociales, me dicen, ajá, Chuo, ¿y qué opinas tú sobre el tema? ¿La Asamblea Nacional debe o no dar respuesta a lo que dictaminó el TCJ legítimo allá en Bogotá? Yo lo dije ayer, yo creo que lo que hizo este conjunto de magistrados en Bogotá es algo importante. Creo que hacen su aporte desde su condición, desde su posición, desde lo que pueden en función de la lucha. Es posible que en un cambio de escenario eso pudiera tener alguna importancia cierta, fáctica, no en este escenario, sino ante una evolución posible de este escenario. Ahora, la pregunta, ¿debería la Asamblea Nacional entonces pasar a producir sobre la base de ese dictamen tales y cuales resoluciones y desconocer entonces, destituir a Maduro, etcétera, etcétera? Yo les voy a decir de verdad, de corazón, de verdad. En primer lugar, vamos a agarrar mínimo, ¿no? La Asamblea Nacional no designó a un TSJ completo, no. La Asamblea Nacional designó a 13 magistrados para sustituir a los 13 magistrados express que había nombrado irregularmente la vieja Asamblea Nacional en una sesión navideña de medianoche. En primer lugar hay que recordar eso. Entonces no se trata de que un TSJ completo hizo tal o cual cosa, no. No, ahí hay un tema que no solamente es técnico, es un tema de legitimidad, ¿no? En segundo lugar, señores, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando carrito? ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando de cosas, ¿no?, que tienen sustento en la poesía política, en los deseos de algunos, pero que no tienen la fuerza para convertirse en hecho, en realidad? Así se va a reunir la Asamblea Nacional y va a dictaminar, bueno, decretamos tal o cual cosa. ¿Y cómo lo haces cumplir? Lo más posible, lo más probable que ocurra si pasa un hecho de esa naturaleza es que, por el contrario, te allanen la Asamblea Nacional y terminen de ir presos nuestros diputados, ¿no? Yo más bien, les digo de verdad, yo más bien creo que la Asamblea Nacional debiera hacer eso que aquí hizo, que aquí dijo, que aquí reclamó Edison Arciniegas hace unos minutos. Yo creo que la Asamblea Nacional tendría que abocarse al tema de la emergencia agroalimentaria. Y no solamente para emitir un comunicado, no solamente para emitir un discurso, no, chico, para que cada uno de los diputados se vaya a su circuito y se ponga al frente de sus comunidades en la lucha contra el hambre. Eso es lo que yo creo que tendrían que hacer, para organizar eso que dijo aquí Edison Arciniegas, la gran alianza de todos los hambreados del país contra el gobierno hambreador. Eso es lo que yo creo que habría que hacer, y no seguir, repito, presos de una fraseología radical, ¿no?, que no nos ha llevado a ninguna otra cosa sino a la acumulación de frustraciones. Mientras que hay un país hambriento, mientras que hay un país indignado, mientras que hay un país en lucha que no tiene dirigentes porque están en La Haya, en París, en Washington o en la Cumbre de las Américas. ¿Me explico? Entonces, humildemente, esa es mi opinión. Muy interesante lo que hicieron allá en Bogotá los magistrados. Quizás en alguna vuelta de tuerca de este proceso político tan convulso en el futuro, a nivel nacional o internacional, eso que decidieron allá en Bogotá puede ser un ingrediente de la solución necesaria. Pero ahorita, la Asamblea Nacional, la dirigencia política venezolana, tiene que dedicarse a otra cosa, tiene que dedicarse a atender el dolor y la rabia del pueblo y transformar eso en esperanza y en lucha. Aquí, de eso se trata. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.